Sean todos bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Hoy estaremos hablando con una experta en educación que desde su experiencia como estudiante y ahora como docente nos contará cómo se ha venido transformando la acción pedagógica en el aula de clases. Con ustedes, Andrea Martínez, licenciada en Matemáticas de la Universidad del Tolima y ahora maestrante en recursos digitales aplicados a la educación de la Universidad de Cartagena. Muchas gracias por la invitación a este espacio de diálogo. Para mí es un gusto aportar mi conocimiento y punto de vista a las personas que nos ven el día de hoy. Bueno, Andrea, ahora cuéntanos cómo fue ese proceso de formación en la primaria y luego en bachillerato, cómo era esa relación con los docentes, cómo era la manera de aprender. Bueno, en realidad fue un proceso formativo reciente. Estamos hablando de que finalicé mis estudios de bachillerato 12 años atrás. En primaria puedo decir que utilizaron conmigo un método muy conductista donde el docente era el dueño del conocimiento y amo del conocimiento. No se podía refutar, no se podía diferir nada. El alumno era simplemente un receptor de ese conocimiento y no podía cambiarlo ni transformarlo, simplemente seguir a pie de la letra las indicaciones que se daban. Y eso me hace recordar a la definición que daba Trujillo en el 2017 cuando decía que los principios conductistas son recomendables en la adquisición de conocimientos memorísticos que suponen niveles primarios de comprensión. Ya en el bachillerato la cosa cambia un poco porque al estudiar en un colegio agrícola hacíamos los estudiantes funciones de capataz de una finca desde los grados séptimo a 11. En séptimo aprendíamos a sembrar la tierra, en octavo cuidábamos, sacrificábamos y vendíamos pollos de engorde. En el noveno trabajamos todo el área porcina, entonces los cuidábamos y a final de año debíamos castrarlos. Ya en décimo y 11 entonces escogíamos un énfasis que bien podía ser ganadería, piscicultura o procesamiento de alimentos y derivados lácteos. Entonces en esa época, aunque aún no se hablaba de la educación por competencias, ya me estaban preparando para ser útil en la sociedad y en el contexto en el que me desempeñaba. Bueno, Andrea, podríamos decir que tu proceso formativo estuvo guiado por las corrientes pedagógicas, conductistas y constructivistas. ¿Cómo influye esta manera de aprender en la docente que eres el día de hoy? Actualmente no me siento definida bajo una sola teoría de aprendizaje, pues como te has podido dar cuenta a lo largo de mi vida me he desenvuelto en varias de ellas y he podido entender cómo funcionan. Entonces creo que soy la unión de todas ellas y las aplico en diferentes contextos y de acuerdo a las necesidades y exigencias de mis estudiantes. Andrea, dentro de las teorías clásicas, modernas y posmodernas, ¿cuáles han dado mejores resultados en tu labor como docente? Como docentes tenemos una amplia gama de teorías de aprendizaje que podemos usar de acuerdo a nuestro estilo propio de aprendizaje, a las necesidades de los estudiantes y en el contexto en el que estemos. Entonces, dentro de los paradigmas clásicos puedo decir que el conductista, dentro de los paradigmas modernos el constructivista y dentro de los paradigmas postmodernos el conectivismo. Bueno, Andrea, desde tu experiencia como docente, ¿qué críticas realizaría a cada una de estas teorías? Bueno, responder esta pregunta basada en mi experiencia en cuanto al conductismo, creo que esta teoría de aprendizaje en algunas ocasiones o actualmente han satanizado mucho este tipo de teorías. Sin embargo, considero que hay muchas cosas que rescatar de este modelo y que se pueden aplicar actualmente a los procesos de enseñanza y aprendizaje y que se pueden recoger buenos resultados. Pero principalmente lo que critico es que el estudiante sea denominado, como lo dijo Viñoles en uno de sus artículos, que el estudiante sea considerado una caja vacía al cual, parafraseando a este autor, se tenga que llenar de conocimiento, ya que al aula, pues yo recibo diferentes estudiantes que traen consigo diferentes conocimientos, tanto culturales como religiosos, económicos y familiares, ¿sí? Ya en cuanto al constructivismo, es una teoría de aprendizaje muy completa que centra su función en cómo aprende el ser humano, el aprendizaje significativo y el aprender a pensar. Al ser una teoría que se incluyó antes de la aparición de las tecnologías de la información,
pienso que es algo que se le debe complementar a esa teoría. Bien lo dijo Siemens en el 2004, estas teorías no hacen referencia al aprendizaje que ocurre por fuera de las personas, es decir, el aprendizaje que es almacenado y manipulado por la tecnología. Entonces creo que hace falta complementar esa parte en el constructivismo. Ya en el conectivismo, más que una crítica a esta teoría, es mencionar que para su plena aplicación es necesario que los docentes nos actualicemos en las herramientas tecnológicas que podemos usar para el desarrollo de los aprendizajes en el aula, ya que para ser un docente competente en el siglo XXI, el Ministerio de Educación Nacional dice que un docente debe poseer las siguientes competencias: competencia tecnológica, competencia comunicativa, competencia pedagógica, competencia de gestión y competencia investigativa. Andrea, para finalizar esta entrevista, ¿crees que la manera como tú aprendiste influye directamente en tu labor como docente? ¿Y cómo crees que deben ser los procesos de enseñanza-aprendizaje para las nuevas generaciones? Para finalizar, está claro que cómo me enseñaron y el cómo aprendí marcó gran parte de la docente que soy hoy en día, y que esas teorías de enseñanza, a mi parecer, no son ni muy malas ni muy buenas, que en cada una de ellas hay algo que rescatar. Lo que sí es indiscutible es el hecho de que las sociedades cambian y con ello las necesidades de los procesos de enseñanza y aprendizaje también cambian. Por eso es importante que los y las docentes de este siglo abran la mente a las nuevas posibilidades que ofrece el mundo educativo actual y empecemos a trabajar de la mano con la tecnología. Andrea, muchas gracias por compartirnos tu opinión desde tu rol como estudiante y ahora como docente acerca de las teorías pedagógicas. Recuerde que les habló Eric Ferney Beltrán Villar. Estimados televidentes, tengan una feliz tarde.